Voz importante en este concierto nacional es la de Sergio Fajardo, quien ha estado siempre pendiente de los acontecimientos de las últimas semanas, pero concentrándose también en la recuperación y en superar una situación de salud que entiendo está ya del otro lado. Hace falta su voz y está aquí en 6 AM. Doctor Sergio Fajardo, muy buenos días. ¿Cómo vamos de ánimo? ¿Cómo vamos de salud? Buenos días, Gustavo. Muy bien en todos términos. Contento, aliviado y, bueno, listo para conversar con ustedes. Doctor Fajardo, ¿qué tan acompañado y respaldado ha visto al presidente de la República en la superación de esta crisis? Yo creo que la tiene difícil. Y empezando por algo que es notorio, pues que su propio partido no ha sido precisamente un soporte en momentos de la tensión que se está viviendo en el país, no ha sido un punto de apoyo para acompañarlo con la experiencia, con una unidad alrededor de lo que él representa, y está enfrentando una manifestación ciudadana inédita en la historia de Colombia, una manifestación de una ciudadanía inconforme, indignada en muchos sentidos, que encontró a través de estas manifestaciones una forma de hacerla pública. Entonces, la tiene difícil como presidente y pues la sabiduría que necesita es muy grande para poder tramitar toda esa indignación que hay en Colombia en las calles. Doctor Sergio Fajardo, ¿usted está de acuerdo, siente que los manifestantes tienen razón, digamos, porque el gobierno lo que dice es, se están manifestando contra cosas que no existen, que no han sido tramitadas, se está hablando de reformas pensionales y laborales que no han sido presentadas, que ni siquiera hay borradores, entonces mientras de un lado pues dicen que no hay razón, que es innecesario, lo dijo ayer la vicepresidenta, ¿usted considera que sí es necesaria esta protesta, que sí es justificada? Mire, yo quiero aprovechar la oportunidad para explicar la forma como entiendo lo que está ocurriendo en Colombia, y yo creo que este malestar viene creciendo desde hace una buena cantidad de tiempo, y además pues yo he estado físicamente en la calle desde hace mucho tiempo también, y yo creo que hay unas raíces que hay que entender bien. El problema no es aquí que hay una cantidad de manifestaciones, entonces se atiende manifestación por manifestación y se resuelve el problema, es más profundo. Y una forma central de todo lo que está ocurriendo tiene que ver con los jóvenes en Colombia hoy. Esta generación joven es una generación muy diferente a las que conocíamos anteriormente. Es una generación inteligente, preocupada, y es una generación de la incertidumbre alrededor del planeta en el que se va a vivir. Una generación que tiene una gran incertidumbre acerca de la educación y la posibilidad de tener un empleo. Y están cambiando unos elementos que son necesarios tener claros para poder resolver o avanzar en la solución. La relación, habitualmente, en términos anteriores, se hablaba de las generaciones mayores, el país que le iban a dejar a sus jóvenes. Eso ya cambió. Aquí no es qué país le vamos a dejar a los jóvenes, sino que nuestros jóvenes son protagonistas. Y esa incertidumbre también se traslada a las familias. Ya no son las familias donde el papá tomaba las decisiones por todos y decía, bueno, pues a los 20 años son revoltosos, etcétera. No, las familias colombianas están angustiadas, las familias de clase media, que tienen recursos escasos, que están haciendo un esfuerzo extraordinario para que sus hijos estudien, que no ven claro que sus hijos e hijas puedan tener un empleo. Igualmente las familias más pobres, que no ven un camino dentro del mundo de la educación, que ven con angustia cómo muchos hijos quedan por fuera de las posibilidades de empleo. Esa es para mí la raíz más importante de lo que está ocurriendo. Entonces eso no se va a resolver con una actividad, si se hace o no la reforma laboral, que se tiene que hacer y se tiene que discutir y que está asociada con ese malestar, pero hay que entender que este momento es una expresión ciudadana de otra naturaleza, y por eso se necesita una sensibilidad para escuchar, para tramitar ese disgusto, porque en las marchas hay personas que piensan muy distintos, pero tienen una cosa en común, que están disgustadas, que están indignadas, y eso hace distinto la manifestación, y requiere pues mucha profundidad para poderlo tramitar. Sí, doctor Fajardo, de los 13 puntos que hemos conocido de los que están organizando el paro y que son los voceros del paro, ¿cuál cree usted de esos puntos que es el más urgente, el que el presidente tendría que sentarse a tramitar primero? Pues el primero es que se siente con ellos, porque es que no se está sentando con ellos, y fíjese que le toca una situación pues que, repito, es inédita lo que está viendo. Yo creo que se tiene que sentar con la gente que organizó el paro y que tiene una vocería, que yo no creo que toda la ciudadanía quede recogida alrededor de esos puntos, pero ellos fueron los que convocaron, y de hecho, si miramos, yo creo que el gobierno se equivocó, porque este era un paro con mucha anticipación, pero se equivocó el gobierno dándole la dimensión que le dio al paro, lo convirtió en una confrontación, y eso hizo que mucha gente se empezara a manifestar. Pero primero que se siente con ellos. Yo personalmente
creo que el primer tema tiene que estar asociado con una convocatoria a jóvenes de nuestro país, y eso va a estar asociado con el tema del empleo, la educación y la reforma laboral y pensional, que están directamente relacionados con esa incertidumbre tan grande que tienen en nuestro país. Igualmente, los temas ambientales son muy importantes dentro de esa incertidumbre y de todo ese hecho que nos va uniendo a nosotros en Colombia y que va borrando las distancias entre las generaciones. Doctor Fajardo, ¿qué opinión le merece a usted esa relación que le están dando al paro con Gustavo Petro, con Álvaro Uribe, ese duquismo partido, ese tema político que también está allí sobre la mesa? Pues yo lo he dicho y ya llevo pues mucho tiempo. Yo creo que la polarización es dañina, pero la polarización en términos políticos le sirve a unos u otros, porque eso significa reducir el mundo a dos. O está conmigo o está en contra mía, escoge trinchera. Y yo creo que ese es un error muy grande, porque no solamente porque es un error en términos políticos, pero además yo creo que esa ciudadanía que se está manifestando no es una ciudadanía que está inconforme, que está agotada de esa polarización y de pretender reducir ese mundo, repito, a dos. Yo creo que no representa lo que se está manifestando en las calles. Yo tengo la convicción de que no representa lo que siente y piensa la mayoría de las personas, y eso se convierte en un mecanismo para aumentar una disputa que no nos sirve para nada. Doctor Fajardo, yo sé que muchas veces los protagonistas de la vida política evaden las situaciones hipotéticas porque dicen, pues no sabemos qué pase, hay que esperar a llegar allá. Pero yo le quiero plantear una situación hipotética que yo creo que sí tiene mucho asidero en la realidad, entre otras porque usted ya ha sido un administrador público. Si hoy fuera presidente de la República, ¿qué haría con el ESMAD? Pues mire, Gustavo, yo he sido gobernante y yo he trabajado con el ESMAD, yo he sido alcalde, he sido gobernador, y como la experiencia de enfrentar situaciones traumáticas, voy a ser cuidadoso con las expresiones. Primero, el Estado necesita una fuerza que le permita controlar actos como vimos nosotros, los vandálicos y de violencia en cierto tipo de manifestaciones. Estas manifestaciones que vemos hoy en Colombia han sido extraordinarias porque la gran mayoría son manifestaciones pacíficas. Eso es algo extraordinario de Colombia comparando con otros países. Son manifestaciones pacíficas con un grupo muy reducido de gente violenta. Pero el Estado tiene que tener alguna forma de proteger a las personas ante los violentos que tratan de destruir lo que significa la manifestación pacífica de la ciudadanía. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis en lo que ha sido pacífica, la expresión creativa de muchas personas, la forma como han caminado. El cacerolazo fue algo muy contundente y que le da sentido a eso de que no son unos revoltosos o de unos sindicatos que están marchando, sino una ciudadanía con ese malestar. Primero, entonces, se necesita. Segundo, todo esto requiere en este momento, que haya mucha claridad con respecto a lo que ha pasado con el ESMAD. Y esa claridad hay que hacerla rápido, porque cuando no se dan respuestas acerca de lo que ha ocurrido, entonces empiezan a hacer todo tipo de hipótesis acerca de qué es lo que está pasando, y eso le corresponde al señor presidente de la República. Hay sin duda una cantidad de abusos que se tienen que enfrentar, que se tienen que reconocer, se tiene que insistir en el respeto por las personas, y eso es una situación compleja, pero se tiene que hacer y revisar todo ese tipo de protocolos, y cada vez más exigente con respecto a la manera como una fuerza de esa naturaleza se comporta. Al mismo tiempo, es algo que es importante que entendamos, y tiene que ver con lo siguiente: el ESMAD no es que manden el ESMAD para las calles. Todo eso requiere una planeación, y es una coordinación entre los municipios, las alcaldías, el gobierno nacional en este caso, que han tenido un puesto de mando unificado, por ejemplo, en Bogotá, y allá se están tomando decisiones. Y es muy importante tener la capacidad de las personas que están dirigiéndolos, porque hay unos que lo están dirigiendo que no están ahí en la calle, sino que están viendo todo esto para saber dónde el ESMAD está o no está, dónde pues acompaña para evitar un acto vandálico, pero en otras partes se tiene que hacer a un lado para no provocar, porque en medio de la efervescencia de unas marchas, una presencia de una persona con cierto tipo de actitud puede suscitar actos violentos, y eso requiere una condición muy especial, y eso es parte de la manera como se tiene que planificar todas esas intervenciones. Yo leía, por ejemplo, esta semana una columna de la columnista Sandra Borda, donde como explicó lo que ocurrió el sábado pasado en Bogotá y la manera como se comportó el ESMAD, y eso no es correcto, porque tiene que tener, repito, todo esto es difícil porque gobernar no es fácil y hay una tensión muy grande, pero saber en qué punto está y por qué está, saberse retirar, no tiene que provocar condiciones donde no se necesitan, pero esa es la condición. Pero algo como el ESMAD tiene que existir, y tiene que existir bajo esos parámetros que les acabo de decir.
Doctor Fajardo, muchas gracias, muy amable. A ustedes muchísimas gracias, buen día.